interpretar signes i símptomes del pacient per tal d'integrar-los i unificar-los en la seva persona i així poder aplicar tractaments naturals i eficients. Avui a la Flor de Pell parlarem d'això, de com tractar holísticament patologies i malalties. I ho farem de la mà d'algú que, tot i que ve de la medicina tradicional, ha trobat en les teràpies naturals la seva millor aliada. Això serà, però, en un minut, com ja saben, després del patrocini de The Emotions Lab. Les emocions, reaccions psicofisiològiques que ens acompanyen tota la vida. Amor, alegria, pena, ira, calma, por. Tenen la capacitat de fer que cada moment sigui especial, guiant el nostre camí per fer-lo inoblidable. A través d'elles sentim i interpretem sensacions i sentiments. Així, creem el nostre estil de vida. Has tingut mai la sensació de cuidar-les a través de la teva pell? Sent la vida. Neix la cosmètica del segle XXI, neix la cosmètica emocional. The Emotions Lab, el laboratori de les teves emocions. Llicenciat en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona i format a l'Hospital de la Vall d'Hebron, aquesta nit ens acompaña el doctor Jorge Pérez Calvo. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, encantado de estar aquí. Te hemos presentado como licenciado en Medicina, que es lo que eres, doctor, pero también has impartido otro tipo de medicinas como la medicina naturista, te has formado en acupuntura, en medicina tradicional china. El doctor Pérez Calvo té un currículum que no tengo minutos de programa para presentarte. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Y estoy encantada de que nos acompañes esta noche a dar esta visión holística e integrativa que queremos dar en el programa. Si te parece, empezaremos hablando de tus libros, nos los has traído hoy aquí, Comer, Sentir, Vivir, Nutrición Energética y Salud y Revitalízate. Has estado muy interesado durante toda tu trayectoria también en temas de alimentación, en salud, más allá de lo que es la medicina convencional. Sí, el Hipócrates, el padre de la medicina, decía que tu medicina sea tu alimento y que tu alimento sea tu medicina. Entendemos que, se entiende desde la medicina integrativa, que la alimentación puede ser fundamental para tener un estado de salud fuerte y tener un terreno biológico adecuado para poder disfrutar de una salud y de un bienestar interno, ¿no? Entonces, en este sentido, la alimentación en todos sus ámbitos, el estudio de los efectos de los alimentos sobre la salud y sobre el ser humano, pues es un tema que es apasionante, que hay cantidad de información científica hoy en día brutal, y entonces es muy interesante el ir ligando cosas para mejorar, ¿no?, los terrenos para distintas patologías y para prevenir la enfermedad. Doctor, alguien como usted que ha bebido de la medicina tradicional, ¿cómo lleva con compañeros de profesión el hecho de dedicarse a impartir terapias holísticas o naturales en lugar de dar la pastillita? Bueno, si hace falta dar un antibiótico, dar una pastillita, por supuesto se da. Lo que pasa es que las medicinas complementarias tienen la ventaja o tienen o es un gusto para el médico que las da, porque permiten que el terreno de la persona esté muy bien preparado, y entonces en muchas ocasiones se tiene menos morbilidad, se tienen menos enfermedades y se llevan mejor los tratamientos que se tienen que dar. En realidad, yo creo que las medicinas complementarias en algunos círculos médicos están poco aceptadas, pero creo que es un problema de desinformación, porque hay mucha más evidencia científica de lo que la gente se cree. Y hoy en día, pues, por ejemplo, la medicina tradicional china, la acupuntura, tiene un grado de evidencia muy alto. Todo el tema nutricional y todo el tema de la medicina nutricional y todo el tema de las influencias de la alimentación en la preservación de la salud o para la prevención de algunas enfermedades o incluso en el tratamiento de algunas enfermedades, hay muchísima evidencia científica. Y como eso en muchas otras disciplinas de medicinas complementarias hay un gran número de evidencias. El hecho es que en países como Alemania, como Suiza, como Francia, Inglaterra,
por poner algunos ejemplos, son países avanzados y que tienen un sistema de vida elevado y tienen un sistema sanitario muy probado y muy competente, están aceptadas y en algunos países incluso está dentro del Sistema Nacional de Salud, como en Francia, en Suiza, en Alemania, inclusive en Suiza está dentro de la Constitución como un derecho del ciudadano suizo el que pueda optar a tener también medicinas complementarias. Incluso la OMS sacó en el 2014 un informe de estrategia sobre medicinas tradicionales, ellos llaman a las complementarias medicinas tradicionales, en las que le llaman estrategias de las medicinas tradicionales 2014-2023, en las cuales recomiendan a los países miembros de la UE y a los países occidentales en general aportar o adaptar o integrar las medicinas complementarias en los sistemas nacionales de salud, precisamente para combatir la enfermedad crónica, que es uno de los grandes azotes de nuestra época, la enfermedad degenerativa, la enfermedad crónica, porque prevenir siempre es mejor que curar. Y mejorar el terreno, cuando hacemos un tratamiento de medicina convencional, si el terreno es favorable, la forma en cómo responde el cuerpo es mucho más positiva, ¿no? Entonces yo pienso que si todo esto estuviese considerado y si supiese todo el grado de evidencias de buen nivel que hay, habría mucha más aceptación también por parte de la gente que tiene más reservas dentro del mundo científico, yo creo que es un problema de desinformación. Y por otro lado también es cierto, no sé si hace 4 años, 5 años, en la Universidad creo que fue la de Barcelona, no estoy seguro de esto, pero creo que hicieron leí un estudio en el que comentaban que un gran porcentaje de pacientes, no sé si era un 80 y pico %, pedía algún tipo de medicina complementaria a sus doctores. Quiere decir que hay una inquietud por parte de los pacientes de intentar hacer cosas que sean buenas para su salud, cosas que les ayuden a estar fuertes, dado que vivimos en una sociedad con una alta morbilidad y la prevención no se está aplicando como se podría aplicar, que tendría que ser una de las bases de la medicina, ¿no? Un mensaje tranquil·litzador, doctor. Aquesta nit tenim amb nosaltres el doctor Jorge Pérez Calvo, una eminència ya dentro del món de la medicina holística, y la verdad es que suena muy bien lo que nos está contando esta noche, porque es como tranquilizador, ¿no? Ver que más allá de una enfermedad se puede trabajar el terreno de la persona, como usted decía, en torno al estado físico, a las emociones, y a partir de ahí trabajar el cuerpo, no la enfermedad en sí, sino la emoción, ¿no? Una emoción, una persona que sufra de rabia, ¿no? O que esté rabioso todo el día, a lo mejor el doctor Pérez Calvo pues se va a la limpieza del hígado antes de darle una pastillita, ¿no? Sí, está claro que a veces con los pacientes es muy bueno, o es imprescindible, yo creo, considerar los aspectos humanos de la persona, ¿no? Porque si la persona tiene mucha rabia, a lo mejor una charla explicándote cuál es su problemática puede ayudarle mucho por lo menos a desahogarse y a quizás a enfocar su problemática o a sentirse comprendido, y es una manera de a lo mejor ayudarle de alguna forma, porque a veces hay muchas cosas que no se pueden contar, a lo mejor lo cuentas al médico y no lo cuentas a mucha gente por tabúes o por circunstancias X o por distintos tipos de prejuicios, lo que sea, ¿no? Lo que sí que es cierto es que cuanto más fuerte estás, cuanto más limpio está tu cuerpo, cuanto más desintoxicado, pues es más fácil poder manejar las emociones, ¿no? O tener emociones más positivas, ¿no? Porque si estás muy bien, generalmente tienes un tipo de emoción positiva, ¿no? Si estás saturado y estás bajo de energía y estás bajo de tono, pues vas a tener más tendencia a tener una serie de emociones que no son las adecuadas, y ahí es cuando puedes interactuar mejorando la condición física, ¿no? Como tú decías, con el tema de los enfados o de la ira, que pueden tener una mayor relación con el hígado. ¿Hay una relación directa de síntomas y órganos y emociones? Bueno, hay una tendencia, ¿no? Las emociones es un tema un poco resbaladizo, ¿no? En el mundo científico es un tema un poco resbaladizo porque se asientan en la forma en cómo percibimos en el sistema límbico y en el sistema nervioso, pero es cierto que los órganos y su metabolismo producen una serie de sustancias y una serie de metabolitos y de hormonas y neurotransmisores que te pueden producir una serie de vivencias o una serie de sensaciones que pueden a lo mejor tener su origen a distancia
en un órgano del cuerpo, y entonces por un órgano puede estar relacionado, y esto se sabe, con cierto tipo de sensaciones o formas de estar a nivel psicoemocional, ¿no? Volviendo al tema de la alimentación, doctor, ya que ha escrito 3 libros maravillosos en torno a ella, la prevención, ¿existe la prevención de alimentos para enfermedades graves, como puede ser, por ejemplo, un cáncer, y otros alimentos, en cambio, que propicien la degeneración de algunas enfermedades? O sea, en general, la OMS ya sacó en 1991 sacó un sumario ejecutivo en que hablaba sobre dieta y la prevención de enfermedades crónicas degenerativas. Este sumario se volvió a actualizar en el 2003 y han ido saliendo distintos estudios al respecto sobre la enfermedad degenerativa en general, en las cuales pone las bases de una alimentación que sería una alimentación saludable y que tiene mucho que ver con lo que desde las medicinas complementarias se preconiza, ¿no? Como por ejemplo pues el uso de mucho más alimento vegetal, disminución de la proteína de origen animal, de los fritos, de las grasas trans, aumentar el consumo de cereales integrales en grano, o lo que ahora hoy en día se llaman granos integrales, el consumo de semillas, de frutos secos, de fruta de temporada y de cercanía. En definitiva, aumentar mucho más el producto vegetal y que no tenga productos químicos, que no esté contaminado, obviamente por razones obvias, pero eso puede favorecer bajar los azúcares refinados, edulcorantes, refrescos refinados y el alcohol, por supuesto. Eso favorece de una forma muy determinante que haya menos enfermedades degenerativas. Ahora, con respecto al cáncer en concreto, hay varias asociaciones muy importantes a nivel nacional, a nivel internacional, científicas, como son el Instituto Americano para la Investigación del Cáncer, que se llama AICR, que es el American Institute for Cancer Research, y otro que se llama la World Cancer Research Foundation, que son, digamos, se pueden encontrar en Internet y tienen muchísima información sobre qué alimentos están vinculados con riesgo de cáncer y qué alimentos están vinculados con protección contra el cáncer. Estas dos instituciones son instituciones independientes que no están mediatizadas por ningún tipo de intereses y están bajo los auspicios de la OMS. Entonces, en ellas se recomienda, por ejemplo, qué alimentos intentar evitar para evitar según qué tipos de cáncer y qué alimentos tomar más para intentar protegernos contra el cáncer, ¿no? Entonces, por ejemplo, las carnes, por ejemplo, es de todo sabido que preconiza o predispone más al cáncer de colon, por ejemplo, ¿no? ¿Carnes rojas estamos hablando, doctor? ¿Carnes blancas? En este caso, por ejemplo, estamos hablando de carnes rojas, ¿no? Hay otros estudios que hablan de si la volatería puede tener relación con cánceres sanguíneos, con linfomas, con mielomas, leucemias, etcétera. Hay estudios hechos al respecto, pero ahí no hay tanta, digamos, no es tan clara la evidencia, aunque hay sospechas, ¿no? O, por ejemplo, los refrescos o edulcorantes con distintos tipos de cáncer también está como muy probado que hay una relación directa. De hecho, aquí la Generalitat hace 2 años o 3 años puso una tasa a los refrescos edulcorados no por el cáncer, sino porque se sabe que aumentan según qué tipo de morbilidades, ¿no? Por el riesgo, de alguna manera. Por el riesgo de algunas enfermedades, sí. Y desde luego hay alimentos que son y hay muchos otros más, ¿no? Refinados, por ejemplo, los carbohidratos refinados aumentan la tendencia a la grasa orgánica, a la obesidad orgánica, lo que se llama grasa visceral, y se sabe que esto es un proinflamatorio importante. Entonces, la grasa visceral, como proinflamatorio, la inflamación crónica es un factor de riesgo en el cáncer conocido y reconocido, como lo es la obesidad y el sobrepeso, es un factor de riesgo en el cáncer, y esto lo dicen estas entidades, ¿no? Entonces, por supuesto, el alcohol es un factor de riesgo. Entonces, basándose en esto, recomiendan o no recomiendan, por ejemplo, el uso de carbohidratos refinados y recomiendan, por ejemplo, el uso de carbohidratos complejos. Ellos lo llaman granos integrales, ¿no? Incluso la Sociedad Americana contra el Cáncer, dentro de sus recomendaciones, recomienda el uso de granos integrales, por ejemplo, vegetales, más consumo de vegetales, consumo de frutas, consumo de semillas, consumo de proteína de origen vegetal, de legumbres, consumo de aceites que sean de primera presión.
Sería como una dieta mediterránea. Sí, parecido a una dieta mediterránea. Y ahí, por ejemplo, es curioso, y aquí salgo un poco a colación a lo que comentabas al principio, por ejemplo, incluso la Sociedad Americana contra el Cáncer recomienda granos integrales, como recomienda AICR, la American Institute for Cancer Research, o la World Cancer Research Foundation. Recomiendan el consumo de granos integrales, incluso ponen como plato a comer para tener una vida sana y no tener riesgo del cáncer, un plato en el que hay granos integrales. Granos integrales estamos hablando pues de arroz a eso integral, de todo lo que son, de quinoa, exactamente, todo el cereal, cereales integrales, legumbres integrales, semillas, frutos secos. Que deberíamos comer cada día, doctor. Que deberíamos comer cada día, pero la reflexión... Apuntem, cada día grans integrals y llegum. Como consumo de energía y porque son muy saludables a todos los niveles, porque aumentan el nivel de energía y porque son muy saludables en general para todo el mundo. Pero yo lo que quería hacer la reflexión es que si entidades tan importantes como estas recomiendan el consumo de granos integrales, sin embargo, la mayoría de los médicos no sabemos lo que son granos integrales, o sabemos lo que son, pero no sabemos que existe arroz integral, arroz rojo, arroz negro, mijo, quinoa, trigo sarraceno, avena, etcétera. El amaranto, porque no nos lo han enseñado nunca y no tenemos por saberlos. Y ahora eso resulta que se tiene que consumir. Entonces, ¿qué sucede? Y luego semillas, y luego legumbres, y esto cómo se combina. Y germinados, ¿no? Y fermentados. Y todo esto cómo se combina, cómo se tiene que combinar entre ello, qué dosis dar, a qué paciente está más indicado unos u otros. Todo esto es lo que el médico complementario, que es médico, que tiene una especialidad, que se ha formado y que además ha estudiado esto, puede ayudar al médico especialista complementando en ese tipo de conocimientos que ha tenido que estudiar en universidades, pero en máster o en seminarios distintos de la carrera, porque esto no está en la carrera, pero puede ayudar a permitir que las recomendaciones modernas, actuales, para mejorar la salud, se puedan llevar a cabo. Porque si no, tú le dices a un paciente normal, mío, usted tiene que tomar granos integrales y se te queda con cara de tonto. Tienes que poderle decir cómo hacerlo. Es un tipo de creencia, doctor, es decir, usted estaba diciendo ahora que no se estudia en las universidades esto, todavía hay mucho médico que no confía en que un cambio de alimentación, la energía en general, movilizar la energía, la acupuntura, nos puede llevar a un grado de salud, a una prevención, a un tratamiento holístico para estas enfermedades que tanto y tanto nos preocupan. Yo creo que no solamente en España, sino en toda Europa hay un problema con las enfermedades crónicas, y esto lo sabe todo el mundo. Cada vez hay más enfermedades crónicas, el gasto de la seguridad social es inmenso y es un problema social que cada vez va a ser mayor. Entonces, la manera de conseguir que las enfermedades crónicas bajen es mediante los cambios de hábito de vida y mediante los cambios de la alimentación. Y también mejorando el medio ambiente, porque el medio ambiente, la polución externa, tanto química como electromagnética, tampoco ayuda. Pero todo esto poco a poco va a tener que entrar cada vez más por una necesidad imperiosa de especie, porque tenemos que mejorar la condición desde la base para que no haya tanta enfermedad crónica y evitar el sufrimiento y tanta morbilidad, ¿no? Claro, pero esto no está a nuestro alcance, ¿no? He leído que usted habla de la relación entre la salud y el medio ambiente. ¿Qué podemos hacer nosotros, doctor, para el medio ambiente? Primero, ser conscientes y como ciudadanos, pues quizás exigir a nuestros gobiernos que tengan mucho más cuidado con el entorno, con la ecología del entorno, con la contaminación medioambiental, etcétera. Exigir que no haya tanta contaminación electromagnética, qué sé yo, wifi, qué sé yo, que es G5, contaminación electromagnética de transformadores, que todo esto pueda afectar a la salud. Y luego, desde el punto de vista químico, pues que haya un mayor control de los productos químicos a los que estamos expuestos, que muchos no están tan poco testados como es la contaminación electromagnética, no están testados su efecto biológico sobre la salud, y tendría quizás que haber una mayor cuidado, ¿no? Una mayor prevención quizás, ¿no? Por parte gubernamental. Entiendo que esto es complicado, pero creo que a medio y a largo plazo esto va a ser imprescindible, y más con el planeta como están yendo las cosas a nivel planetario, ¿no? No hay conciencia, ¿no? Incluso de los utensilios que utilizamos en la cocina tampoco tenemos conciencia de qué manera tenemos que cocinar. Cada vez más se sabe que, bueno, pues que hay que cocinar sin aluminio, que hay que cocinar con elementos que no suelten toxinas o que no suelten metales pesados o no suelten metales del tipo que sea. Con titanio, ¿no? Dicen que... Bueno, el titanio es muy complicado que sea, grueso de titanio eso sería carísimo, ¿no? Pero hay cerámicas que son resistentes, aceros inoxidables que son resistentes al calor, y hay hoy en día, digamos, materiales que son seguros para poder cocinar.
No me gustaría irnos esta noche de esta entrevista sin preguntarle sobre la energía, sobre los movimientos energéticos del cuerpo. Yo sé que usted es un gran profesional y ha hablado, le he escuchado muchas veces hablar de la distribución de la energia en el cuerpo, com distribuïm l'energia en el nostre cos i que hauríem de tenir, i corríjame si m'equivoco, la part superior del cos sempre més freda i la part inferior sempre més calenta, i que això és importantíssim pel nostre benestar i per la nostra salud. Doctor, aquí mismo le voy a confesar que yo debo estar muy mal porque siempre voy al revés. Tengo la parte de abajo siempre muy fría y la parte de arriba muy caliente. Explíquenos esto. Bueno, esto es un concepto de la medicina acupuntural, la medicina tradicional china, en la que en la medicina acupuntural se llama, a la zona abdominal se le llama el océano de la energía, le llaman el tantien o el hara a los japoneses. Entonces los médicos chinos le llaman, los acupuntores, el tantien, y esto es la zona, el océano de la energía, y es donde se supone que se guarda la energía. Esto, desde el punto de vista de la medicina, haciendo una similitud con la fisiología occidental, tiene que ver con el hecho de que la zona intestinal es una zona en la que hay gran número de reacciones metabólicas, puesto que se tiene que segregar los jugos gástricos, se tiene que digerir a través de los jugos gástricos y digestivos todo el alimento. Eso es un esfuerzo digestivo y metabólico importante, lleva bastante energía a poder digerir bien los alimentos, y entonces ese gasto energético requiere de que haya una actividad metabólica importante, ese gasto bioquímico. Entonces, la actividad metabólica requiere una cierta temperatura. Si no hay temperatura, las reacciones enzimáticas y las reacciones metabólicas son mucho más lentas. Entonces, ¿qué sucede? Que si nosotros tenemos una digestión muy buena, óptima, y nosotros somos capaces de digerir bien y asimilar bien los nutrientes que comemos, tenemos muchas más opciones de tener energía, ¿no? Porque sacamos la energía de los alimentos. Y tenemos muchas más opciones de tener una buena nutrición, o sea, de hacer una sangre más gruesa, me explico, una sangre más fuerte, ¿no? Aportamos más nutrientes al organismo, con lo cual es más fácil generar una sangre más fuerte, que es finalmente la que va a nutrir y la que va a ayudar a que se nutran los órganos, ¿no? Ya que se oxigenen bien, ya que se nutran bien. Entonces es muy importante que esta zona se conserve siempre caliente, porque si se enfría, no sé si tú sabes que el cuerpo gasta mucha energía en mantener el calor corporal. Entonces cuando esto se enfría tenemos doble penalización, uno porque se ha enfriado y otra porque el esfuerzo de recabar energía y recabar nutrientes para la formación de la energía y para la reposición de los tejidos corporales se va a ver mermada, y se ve mermada en muy poco tiempo. Por eso, por ejemplo, en Oriente, por ejemplo, en Japón, es costumbre llevar el haramaki. Hara es la zona abdominal y maki es envoltorios, ¿no? Bueno, como el maki que se toman los japoneses, ¿no? Exacto. Pues bueno, llevan una especie como de faja de algodón habitualmente, o se ha llevado tradicionalmente para proteger el calor. Y por ejemplo, en muchas culturas, aquí en Cataluña, por ejemplo, el payés, tradicionalmente, no solamente para mantener la zona lumbar, siempre lleva la faja caliente, y eso es una cosa que está en casi todas las culturas. ¿Y si tenemos la extremidad inferior siempre fría, significa que no hacemos buenas digestiones o no tiene? Claro, si tienes las extremidades inferiores puede indicar que tienes o que estás tensa y que hay una vasoconstricción por exceso de tensión general, por nerviosismo o lo que sea, o también podría ser que hay poco calor interno en la zona baja del cuerpo, ¿no? Entonces, se dice que es muy importante tener esta zona muy caliente, porque si tú cada día recibes bien la energía alimentaria, eres capaz de digerir bien, de asimilar bien, eso te va a asegurar una salud potente. Y si tienes un problema de malas digestiones, de flatulencias, de mala absorción, etcétera, puedes acabar haciendo problemas de permeabilidad intestinal y llevarte a un montón de problemáticas que son concadenadas a la falta de fuerza digestiva y a la buena falta de asimilación de nutrientes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando falta una buena cantidad de sangre en la zona baja del cuerpo, una buena digestión, una buena cantidad de energía con una buena digestión en la zona intestinal, los fluidos internos, la sangre, los nutrientes bajan en su calidad y cantidad, y entonces el calor metabólico normal, que por ejemplo sale del hígado, que es un órgano metabólicamente muy activo, este calor asciende hacia arriba y nos encontramos con que hay calor en la zona superior. Un exceso de calor que no tendría que haber si tuviésemos suficientes fluidos en la zona intestinal, ¿no? En la zona hepática y superior, ¿no?
Esto desde el punto de vista fisiopatológico de la medicina china se explica de esta manera, pero es bastante paralelo a lo que podemos explicar desde la fisiología normal del cuerpo humano, ¿no? Y ahí, cuando hay calor aquí arriba, nos podemos encontrar con más problemas de opresión en la zona abdominal, de migrañas. Desde el punto de vista de medicina china, provienen de este ascenso de la energía y otros problemas de salud, ¿no? Doncs aquesta nit hem disfrutat de l'entrevista del doctor Jorge Pérez Calvo. Hemos terminado el tiempo, a mí se me ha pasado volando. I espero que vostès hagin disfrutat d'aquesta nit igual que nosaltres. Doctor, muchísimas gracias por traer su sabiduría y sus enseñanzas aquí a La Flor de Pell y querer compartir sofá con nosotros. Le agradecemos mucho su asistencia. A vostès també els agraïm moltíssim que hagin estat una altra vegada aquí amb nosaltres acompanyant-nos un altre divendres. Ens retrobarem el divendres que ve, com sempre, aquí a La Flor de Pell. No ens fallin.